Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. Nadie podía ocultar su conmoción cuando vieron las noticias en la televisión. El gobierno ha comenzado a hacer algo acerca de esta revuelta en curso. Sin embargo, los políticos. Como Isao quería ver la televisión, nadie esperaba que vieran este tipo de broma. ¿Revolución? Están llamando a esto una revuelta. Takashi estaba enojado cuando las noticias les dijeron que todo esto era solo una revuelta. Revuelta. Esto es un apocalipsis. Todos murieron cada segundo. ¿Cómo podrían describir todo esto con una mera revuelta? El número de muertes en la prefectura de Saitama ya supera los 10.000. El gobernador de la prefectura ha declarado un estado de emergencia. ¡Bang! El repentino disparo sorprendió a todos. En este país, donde la policía preferiría dejar escapar al criminal en lugar de disparar un arma, la decisión de disparar fue tan masiva como la decisión cuando una ciudad fue golpeada por un terremoto. Eso fue disparos. Justo ahora, la policía abrió los disparos. Pero, ¿a qué están disparando? Para entonces, vieron esas cosas, y todo fue atacado y mordido. No. Mantente alejado. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ark. El presentador sexy fue mordido y se convirtió en ellos, lo que hizo que Isao sintiera un arrepentimiento interminable. Para entonces, el espectáculo se había convertido en nada más que un parpadeo de puntos, y los ruidos estáticos resonaban dentro de la habitación, donde el silencio impregnaba. Aún así, pronto, el programa se recuperó, y se convirtió en un programa emitido desde la sede de la estación de televisión. ¿Hay algún tipo de problema? Pero a partir de ahora, transmitiremos desde el estudio aquí. La presentadora, que era menos linda que la presentadora anterior, dijo en charla, claramente incapaz de ocultar su conmoción. Sin embargo, Isao tenía que decir que cuando vio que todo se hacía realidad en lugar de un espectáculo donde observaba las tetas, las bragas y los servicios de los fanáticos, era bastante intimidante. La importancia de este problema era mayor de lo que había imaginado. Sin embargo, esto también fortaleció su decisión de convertirse en el ser más fuerte de este mundo. Sacudiendo las manos, de repente llegó a la suya. Isao miró las manos que sostenían la suya y vio que eran de Kyoko. Él tomó sus manos sin decir nada y las palmeó suavemente mientras las agarraba. Kyoko sonrió suavemente y se calmó, pero ella no lo dejó ir. Afortunadamente, todos centraron su atención en la televisión, por lo que nadie notó su gesto íntimo. Sin embargo, no se presentó claramente información concreta en la televisión. Todo era ambiguo, y todos se vieron obligados a permanecer ignorantes sin saber la verdad. Eso es todo. ¿Por qué ya no dicen? Takashi estaba frustrado e incluso golpeó la mesa. Nadie dijo nada, pero de alguna manera, miraron a Isao, que estaba tan tranquilo como siempre. Sin embargo, el que respondió a las dudas de todos fue Saya. Porque tienen miedo al pánico. Incluso ahora, debido a lo que había sucedido justo ahora. El miedo conduce al caos. El caos conduce a la anarquía. ¿Cómo puedes esperar que el gobierno trate con los muertos vivientes en un tiempo de anarquía? Aún así, Isao miró las otras noticias y vio que este desastre se había extendido a todos los rincones del mundo. Ya sea Estados Unidos, China, India, Rusia, Inglaterra, Alemania o todos los rincones del mundo. Ningún lugar era seguro, excepto aquellos lugares donde no había gente. Hay informes de que esta transferencia está en preparación para el posible uso de ojivas tácticas. Isao se quedó sin palabras ya que todos exageraron todo. Esas cosas eran bastante débiles. ¿Por qué deberían usar una bomba nuclear? Si la bomba nuclear podría matar esas cosas, estaba bien, pero ¿y si también causaran un mal funcionamiento en el dispositivo electrónico? Para entonces, ¿no era tan bueno como el suicidio? Sin embargo, en este momento, sabía que la mayoría de los humanos se volvían tontos. Su emoción, especialmente el miedo, los hizo hacer algo estúpido. Cuando navegué por la web esta mañana, era un negocio como siempre. Hirano dijo en charla, nerviosamente, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. No puedo creer que solo tomó unas pocas horas para el mundo venir a esto. Rei sintió que todo lo que creía estaba conmocionado, y casi no podía ponerse de pie, pero todavía estaba desesperada.
Sin embargo, ella no miró a su amiga de la infancia. En cambio, miró al joven que solo había conocido por un tiempo. ¿No sientes lo mismo? Pero debe ser un lugar seguro, ¿verdad, Jinuma-kun? Saya miró a este bimbo con desdén y quería romper la ingenua esperanza de esta chica, pero inesperadamente, dijo Isao, lo hay. Todos estaban estupefactos. ¿Eh? ¿Dónde? Ellos inconscientemente preguntaron, e Isao respondió, isla aislada donde nadie existe. Debería haber muchas de esas islas en el Océano Pacífico, pero debes ir allí en barco, lo cual es bastante peligroso. ... Sentían que Isao bien podría no estar hablando si su respuesta fuera así. No me mires así. Una montaña también es buena si no quieres ir a una isla aislada. Si bien esas cosas podrían caminar, no deberían ser lo suficientemente inteligentes como para escalar algo. Cuando intentan escalar algo, caerán, por lo que una montaña es uno de los lugares más seguros. ¿Cómo podrías vivir en las montañas? ¿Quieres que nos convirtamos en bárbaros que viven con ropa de cuero? Saya regañó a Isao. Ella me preguntó si había un lugar seguro, y yo le respondí, pero no me refutas que una montaña es un lugar seguro, ¿verdad? ... Saya no pudo refutarlo ya que sabía que esas cosas podrían caer cuando subieran a la montaña, considerando lo estúpidos que eran. Montaña. Sin embargo, sus palabras trajeron esperanza a todos ellos. Además, la montaña se ha convertido en un famoso destino turístico. No es raro ver muchos resorts de lujo. No hay necesidad de que vivas como un bárbaro, Takagi-senpai, agregó Isao su comentario con facilidad. Wow, un viaje a un lujoso complejo montañoso. Shizuka estaba muy emocionado. Busquemos el de las aguas termales. Quiero darme un buen chapuzón en las aguas termales naturales, dijo Isao con una sonrisa. Esa es una gran idea. Shizuka aplaudió felizmente y estuvo de acuerdo con la idea de Isao. ... Viendo a los dos que estaban pensando en hacer un viaje en este tipo de situación. No estaban seguros de qué decir. Ustedes chicos, Kyoko estaba sin palabras. Saeko también se rió entre dientes, y el estado de ánimo de todos de alguna manera se sintió a gusto debido a la conversación entre Isao y Shizuka, quienes hablaron sobre el viaje a un lujoso resort en la montaña. ... Saya parpadeó, luego miró a Isao sin palabras, pero al mismo tiempo, esto también la hizo calmarse. Seguro que estás tranquilo en este tipo de situación. Sabes, ni siquiera sabemos cuándo todo va a terminar. Tampoco puedo estar tan seguro de que esta situación vuelva a la normalidad. Además, como has dicho antes, nadie puede estar tan seguro de que esas cosas se pudrirán y se descompondrán como son los cadáveres. En otras palabras, vivirán con nosotros para siempre e incluso podrían mordernos, haciéndonos como ellos. No entiendes nuestra situación. Incluso podríamos ser como ellos cuando salgamos de esta habitación. Nos perseguirán para siempre. Incluso entiendes eso. Cuanto más hablaba, más se emocionaba e incluso arremetió contra Isao, pero cuando se dio cuenta de todo, se dio cuenta de que su ira no era razonable, y también entendió que Isao solo quería aliviar el estado de ánimo. Está bien. No necesitas disculparte, dijo Isao suavemente, haciendo que Saya baje la cabeza en culpa. Entiendo bien nuestra situación, pero en lugar de vivir con miedo, también podríamos disfrutar de cada momento de nuestras vidas. Incluso podríamos morir en el momento en que salgamos de esta habitación, pero de nuevo, no quiero morir antes de darme un chapuzón en el complejo de montaña de aguas termales, así que me aseguraré de mantenerme con vida. 6 chicos, ¿qué quieren hacer? ¿Quieres vivir con miedo a esas cosas que puedes derrotar con un golpe en la cabeza o disfrutar de un viaje gratis en el lujoso resort? Su voz, gestos y actitudes. Comentario. Todos ellos los tranquilizaron y sintieron que lo que estaba sucediendo no era un gran problema. ¿Qué deben hacer? Tenían que decir que este tipo era tan encantador. ¿Playa o montaña? Hagamos un viaje. Saya miró a Isao con una mirada complicada, ya que era la primera vez que veía a este tipo de hombre. El resto no era muy diferente, pero Shizuka rompió este estado de ánimo. Hagamos un viaje al lujoso complejo de montaña. Shizuka levantó la mano felizmente, haciendo que sus senos temblaran violentamente.
Isao guardó silencio y vio el ejemplo de la segunda ley del movimiento de Newton. El cambio de movimiento de un objeto es proporcional a la fuerza impresa y se realiza en la dirección de la línea recta en la que se impresiona la fuerza. Sin embargo, la fuerza detrás de los senos de Shizuka no estaba en línea recta mientras hacían malabares, lo que lo hizo dudar de esta ley. Huele. ¿Por qué me jalaste todos los oídos? Ya sea Kyoko, Saeko, Saya o los demás, se quedaron sin palabras debido al acto de este tipo. Antes, era tan encantador, pero en este momento, era como cualquier otro tipo que se sintiera atraído por algo pervertido. Aún así, antes de hacer nuestra escapada, permítanme comenzar recordándoles qué tener en cuenta para garantizar la seguridad de nuestro viaje. Como si nada hubiera pasado, Isao comenzó a hablar solemnemente, diciéndoles lo que deberían y no deberían hacer. Mientras todos estaban sin palabras, lo escucharon atentamente. Isao luego repitió lo que les había dicho sobre cómo esas cosas no se darían cuenta de que nadie que caminara en silencio o golpeara las cabezas de esas cosas para derrotarlos. Sin embargo, todavía les dijo esto porque quería que lo recordaran a fondo para que no se metieran. Isao sabía que podía parecer paranoico, pero el protagonista estaba a su lado, y quería ser más cuidadoso que arrepentido ya que el protagonista siempre había atraído problemas. Por eso, Marikawa-sensei. Isao miró a Shizuka y dijo, cambia tus talones por zapatillas. Francamente, había notado cómo esta mujer seguía haciendo un sonido de tic-tac-toe mientras caminaba, lo que lo dejó sin palabras. Afortunadamente, él era fuerte. Si no, podrían estar invadidos por esas cosas. Shizuka se sorprendió y luego fue fuertemente refutada. Ellos son Prada. No son baratos. Como enfermera de una escuela privada, su salario podría no ser malo, pero definitivamente no podía permitirse comprar marcas de ropa de lujo. Naturalmente, tuvo que comprar sus zapatos Prada a crédito, que pagó mensualmente junto con intereses. Cuando pensó en el arduo trabajo de comprar sus zapatos, definitivamente no quería separarse de ellos. Nunca te he dicho que te tires los zapatos. ¿Puedes poner tus zapatos en tu bolso y convertirte en zapatillas? Isao preguntó impotente. Ah, tienes razón. Shizuka solo se dio cuenta y puso sus zapatos en su bolso antes de que se convirtiera en zapatillas como otros. Todos. Isao suspiró impotente y dijo, para ser honesto, cuando salgamos más tarde, puedes conseguirlos todos, ya sea Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Yves Saint Laurent, Versace, Prada o muchos otros artículos de lujo. ¿De verdad? ¿Puedo? Shizuka se sorprendió antes de que ella le preguntara con entusiasmo. Sí, esas cosas son tan buenas como sin sentido en este tipo de situación después de todo, dijo Isao impotente. Sin embargo, incluso si esas cosas no tenían sentido, sabía que para las mujeres, eran como tesoros. Aún así, de repente, se sacó el dobladillo de su camisa, y vio que era Kyoko. ¿Puedo conseguir uno también? Preguntó curiosamente Kyoko. Obtén todo lo que quieras. Isao dijo generosamente, haciendo felices a Kyoko y Shizuka, pero muchos se sintieron sin palabras por su conversación. Sin embargo, esto era normal ya que, para ellos, que eran estudiantes de secundaria, una marca de lujo no era algo que entendieran. Sin embargo, un adulto, especialmente una mujer como Shizuka y Kyoko, incluso si estuvieran en el apocalipsis, todavía querían vestirse con los mejores. Aún así, dejando a un lado la marca de lujo, hay una última cosa que quiero que escuches. Escuche esto cuidadosamente ya que es bastante largo, y no quiero repetirlo. Solo date prisa y dilo. Saya ya estaba impaciente, pero Isao solo la miró con calma, haciendo que mirara hacia otro lado con vergüenza. Además, incluso si él solo la miraba con calma, ¿por qué su cara estaba tan caliente? Maldita sea, ¿por qué se sentía así? Isao ignoró a Saya y comenzó a hablar cuando todos le pusieron toda su atención. Cuando salgamos más tarde, probablemente conoceremos a algunos estudiantes que todavía están vivos, así que, naturalmente, los ayudaremos. Todos asintieron y estuvieron de acuerdo ya que, de alguna manera, mientras este tipo los guiara, todo estaba bien. Sin embargo, cuando hemos dejado la escuela, algunas personas también pueden pedirnos ayuda, pero quiero recordarles que podemos salvar solo a 3 tipos de personas. Esos 3 son un niño, una mujer y una familia. Esos son los únicos que podemos salvar, y el resto, especialmente un hombre o un grupo de hombres, tienes que ignorarlos incluso si esta decisión es cruel. ¿Por qué?
Si bien Takashi podía aceptar las primeras palabras de Isao, no podía aceptar el resto, ya que deberían salvar a tantas personas como pudieran. Además, aunque odiaba esto, sabía cuán capaz era Isao, y debería ser posible para Isao salvarlos, ¿verdad? Sin embargo, Isao solo miró a Takashi extrañamente por un tiempo, luego preguntó, «Senpai, ¿tienes un fetiche de Kud?». La tensa atmósfera debido al rechazo de Takashi del plan de Isao se convirtió rápidamente en una extraña. Todos ellos miraron a Takashi con una mirada extraña mientras escuchaban las palabras de Isao, incluyendo a Rei, el amigo de la infancia de Takashi. Takashi también estaba aturdido. No podía creer lo que había escuchado. ¿Qué querías decir con esas palabras, bastardo? Takashi. Rei recordó rápidamente a Takashi ya que sabía que no importaba lo enojado que se enojara, este grupo, todos aquí, ya estaba bajo el control de Isao. Si Takashi se metió en el lado equivocado de Isao, entonces tenía miedo de que algo le pudiera pasar a su amiga de la infancia. Sin embargo, Isao estaba tranquilo y dijo, «Senpai, todos somos chicos, y naturalmente, también somos pervertidos. Todos. A menos que te balancees de esa manera, entonces estoy seguro de que pensarás que todas las mujeres de nuestro grupo son encantadoras. No me mientas. ¿Cuántas veces has echado un vistazo a los senos de Marikawa-sensei? Shizuka rápidamente se cubrió los senos y miró a Takashi como un pervertido. Takashi estaba aturdido por esta pregunta, pero no podía negarlo ya que había mirado los senos de Shizuka tantas veces, considerando lo grandes que eran, pero lo que esto tenía algo que ver con su conversación. Takashi, Rei miró a Takashi con el ceño fruncido. Espera, Rei. Esto es un malentendido. Escúchame primero. Isao detuvo rápidamente su discusión y dijo, si bien somos pervertidos y nos atraen las mujeres, todavía sabemos lo que no podemos hacer. No los atacaremos con fuerza. En cambio, los protegeremos. ¿Está mal? No, tienes razón, por supuesto, Takashi quería proteger a todas las mujeres de este grupo. Sin embargo, es diferente del hombre y esos hombres que podríamos conocer en el camino. Con lo que ha sucedido en este mundo, no me sorprenderá si se vuelven locos. Además, ninguna ley puede vincularlos más, por lo que con qué tan altos son, podrían atacar a cualquiera por diversión. A la policía, al gobierno o al ejército no le importará una violación o dos, ya que hay algo más importante que esas cosas. Sin embargo, como hombre en este grupo, quiero protegerlos. Quiero darles un ambiente donde no tengan que preocuparse por ser atacados. Un hombre o un grupo de hombres es un factor peligroso en nuestra situación, especialmente con lo encantadoras que son todas las mujeres de nuestro grupo. Si bien no puedo negar que hay una excepción, no tengo la capacidad de determinar quién es bueno y quién es malo. No quiero apostar, especialmente cuando nuestra situación es así. Se sonrojaron ante los elogios directos de Isao. Aún así, si crees que tienes razón, creo que es mejor que nos separemos ya que no quiero que nadie sea atacado debido a tu ingenua creencia. A diferencia de los niños o mujeres que estaban a salvo, la familia también estaba bien, ya que tenían algo que proteger. Sin embargo, un hombre... Isao sabía cuán maldita era la existencia, ya que él también era una existencia tan maldita. Francamente, en este tipo de situación, en lugar de cortejar a una mujer para tener relaciones sexuales, muchos pensaron que era mejor violarlos, ya que no habría ningún castigo. Además, en un mundo donde podrían morir en cualquier momento, al menos, ¿no sería mejor morir mientras sostienes a una mujer hermosa en tus brazos? El mundo era así. Es una locura que tengas que ser duro, o de lo contrario serás tragado. Sin embargo, aunque no podía decir que no era un buen tipo, trató de convertirse en uno, y lo más importante, no era una bestia. Aún así, si se entregaron a él, entonces ¿por qué debería rechazarlos, verdad? Sin embargo, para otros, podrían ser como él. Isao no quería apostar por la seguridad de todos para la autosatisfacción y el síndrome del héroe del protagonista. Estoy de acuerdo con Iinuma-kun. Hirano, que había estado en silencio, dijo de repente. En lugar de que algo le suceda a Takagi-san, es mejor para nosotros abandonarlos. No creía que Isao hubiera exagerado algo. En cambio, era posible, y debido a eso, era mejor hacer esto que arrepentirse. Además, teniendo en cuenta su situación, era mejor pensar primero en sí mismos en lugar de en los demás. Hirano, Takashi miró a Hirano en estado de shock, pero Rei de repente dijo, estoy de acuerdo. Rei. Takashi se sorprendió aún más por la decisión de Rei, pero Rei solo lo miró y le preguntó, ¿quieres verme para ser violada?
Y Takashi no podía decir nada. Para ser honesto, en lugar de esas cosas, le tengo más miedo a la gente. Puedo vencer la mierda de esas cosas con facilidad, pero un humano es diferente. Además, con cómo estamos ahora, las leyes son tan buenas como inútiles. Nadie puede impedir que nadie cometa un crimen. Este lugar, probablemente se ha convertido en un paraíso para los degenerados, por lo que tenemos que ser muy cuidadosos en este asunto. Saeko bajó la cabeza cuando escuchó las palabras de Isao, pero no dijo nada. Eso es todo, y espero que puedas tener eso en cuenta. Sin embargo, a diferencia de ellos, que todavía dudaban, Isao no dudó frente a la basura ya que la basura era solo una carga para él. Para una carga, Isao los arrojaría tan lejos en la distancia. Aún así, una persona probablemente todavía creía que Isao estaba equivocado, y esta persona creía que tenía razón. Nadie dijo nada después de escuchar las palabras de Isao, pero no había duda de que sus palabras se hicieron eco en sus mentes. En este mundo, por ahora, además de su familia, era solo este grupo en el que podían confiar. En cuanto a los demás, con suerte, al igual que este grupo, podrían confiarse fácilmente, pero sabían que la realidad no podía ser tan simple. Está bien, salgamos ahora. Bajo la dirección de Isao, apagaron la televisión y retiraron todas las cosas que bloqueaban la puerta antes de salir silenciosamente de la habitación del maestro hacia el autobús afuera. Como se esperaba, bajo el liderazgo de Isao, su viaje fue suave. Nadie dijo nada, y simplemente caminaron en silencio, siguiendo su espalda. Francamente, aunque este tipo a veces hacía una idea sin sentido, tenían que admitir que era confiable, especialmente en este tipo de situación. No tenía miedo de asumir el peligro, guiándolos con el ejemplo en lugar de usarlos como sacrificio. Mirando la espalda de Isao, Kyoko pensó que cuando llegaran a la casa de Saya, ella iba a ayudarlo a relajar toda la tensión en su cuerpo. Mientras las chicas estaban un poco nerviosas y seguían caminando, también seguían mirando a Isao. Sus pasos eran sin prisas, y también coincidía con sus velocidades, pasos perfectos donde no era tan rápido, sin embargo, no era tan lento, por lo que todos podían seguir. Frente a este tipo de peligro, él era el único que podía mantener la calma así. Incluso bostezó a veces, a pesar de que estaba rodeado de muchas de esas cosas. Sin embargo, ¿cómo podría Isao no ser? Isao tuvo que admitir que la historia original exageraba todo, ya que esas cosas eran simplemente demasiado débiles para que él pensara como un oponente. Si había una razón por la cual la historia original siempre había estado rodeada por esas cosas y tenían que pelear una dura batalla, tenía que decir que era porque el protagonista siempre había sido ruidoso. Esas cosas solo podían notar su objetivo por sonidos. Mientras todos se quedaran callados, esas cosas no los notarían. Sin embargo, Isao recordó que el protagonista, Takashi Komuro, siempre gritó con todas sus fuerzas cuando Takashi conoció esas cosas. Además, entre el grupo protagonista, Takashi fue el que siempre había sido el más ruidoso y causó que este grupo estuviera en crisis muchas veces. Sin embargo, aunque todos sintieron alivio bajo el liderazgo de Isao, Takashi no podía estar feliz, especialmente cuando vio que su amigo de la infancia, Rei, había estado mirando a Isao la mayor parte del tiempo. Su amor por este amigo de la infancia era imposible de detener. A pesar de que Rei tenía un novio anteriormente, su corazón no podía seguir adelante, pero cuando ese novio murió después de ser mordido por él, aunque sabía que era feo, pensó que tenía una oportunidad. Francamente, Takashi no debería haber pensado en esto, especialmente cuando vio que Isao ni siquiera había mostrado tanto interés en Rei todavía. No estaba seguro de por qué. Su corazón siempre se había sentido incómodo cuando vio cómo Rei estaba mirando a Isao todo el tiempo. Incluso si Isao tomó la cruel decisión de abandonar a alguien cuando pudiera conocer a alguien necesitado, Rei aceptó esa decisión sin dudarlo, lo que lo hizo sentir, Isao lo había amenazado. A pesar de que Isao no hizo nada, Takashi no pudo evitar sentirlo, especialmente cuando Rei traicionó la promesa de que se casarían durante su infancia. Takashi ya no quería que Rei lo dejara, y otras chicas de este grupo apoyaron la idea de Isao. Incluso Saya, su amigo de la infancia, se inclinó hacia Isao en lugar de él. Todos seguían a Isao. ¿Qué hizo a Isao tan especial? Takashi pensó que podría hacerlo mejor y se lo mostraría a Rei y a todos. Sin embargo, Isao no lo sabía. Incluso si lo hizo, no importaba, ya que era fácil para uno morir debido a un incidente en este lugar.
Además, sabía que mientras obtuviera el ADN de algo y lo absorbiera en su cuerpo, también podría controlar a cualquier ser cuyo ADN hubiera sido absorbido y registrado en su cuerpo. Como había absorbido al perro, un gato y una mosca, debería poder controlar a esos 3 animales. Sin embargo, ¿y si absorbiera a un humano? Podría controlar a un humano también. Si bien Isao sabía que era moralmente incorrecto absorber a un humano en su cuerpo, había hecho muchas cosas malas en la vida, y lo que absorbería era un humano muerto, por lo que no había necesidad de sentirse culpable. Además, en lugar de convertirse en esas cosas, ¿no era mejor para esas personas formar parte de él y apoyar la gran causa de Isao? Isao sabía que podría haber decidido convertirse en un buen tipo, pero ¿qué era un buen tipo? Si a alguien se le hiciera tal pregunta, todos darían una respuesta diferente. Todos tenían sus propios entendimientos y creencias, después de todo. Era similar a Isao ya que su idea de un buen tipo era bastante flexible. Sin embargo, deberían estar agradecidos de que hubiera decidido convertirse en un buen tipo, ya que para él, que se había convertido en un ser último, que incluso podía controlar este mundo con facilidad, dejarlos era más beneficioso para él, especialmente cuando estaba solo, podía fortalecerse sin preocuparse. No solo iba a absorber a los humanos y esas cosas para registrar su ADN dentro de su cuerpo, sino que también registraría muchos animales únicos, como un pez, que le daba la capacidad de nadar, e incluso un pingüino, que le daba la capacidad de vivir en un ambiente frío. También planeó absorber la planta, dándole la capacidad de fotosintetizar ya que había comenzado a tener hambre nuevamente. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar a su destino, escucharon un fuerte grito femenino como Saya había hecho anteriormente. Naturalmente, esto atrajo su atención, y rápidamente vieron a un grupo de 5 estudiantes, 3 hombres y 2 mujeres, preocupados por esas cosas en las escaleras. Tenemos que ayudarlos. Takashi dijo rápidamente con entusiasmo como si hubiera estado esperando este momento. Sin embargo, incluso después de escuchar las palabras de Takashi, nadie se movió, y inconscientemente miraron en dirección a Isao. Espera aquí. Quédate callado. Los ayudaré. Dejando esas palabras, Isao comenzó a moverse hacia el grupo de 5. Aún así, en lugar de correr, era como si estuviera saltando, como un gato. Sí, como había absorbido el ADN del gato, también podía imitar muchos de sus atributos. Un gato podría ser un animal lindo que muchas personas mantuvieron como mascota. Sin embargo, olvidaron que un gato era parte de un cazador temible dentro del mundo animal, especialmente hacia un ratón. Si había una razón por la que no mostraban su naturaleza de cazador, era porque estaban bien alimentados por sus dueños. Sin embargo, cuando necesitaban comida y no tenían un buen dueño, cazaban ratones para llenar sus estómagos. Isao, que había absorbido el ADN del gato, había heredado este atributo de cazador. Caminando en silencio hacia aquellos que necesitaban ayuda, de repente saltó, luego derribó su bastón sin piedad, y derribó a todos sus oponentes limpiamente, como un gato usó garras de afeitar para matar a sus oponentes. Esas cosas que tenían el poder de derribar incluso una puerta normal, cayeron una tras otra como un pequeño insecto asesinado por diversión por un niño Isao. Aún así, Isao se preguntaba por qué a veces esas cosas se movían rápido para cazar a la gente, pero a veces, se movían tan lentamente como si trataran de acorralar a la gente. Quería decir, con cuán sin sentido eran, no deberían morder a su objetivo lo más rápido posible para saciar su deseo en lugar de caminar lentamente como un fantasma en la película de terror trató de asustar a su objetivo. ¡Guau! Antes de que Takashi terminara sus palabras, vio que todas esas cosas que casi habían mordido al grupo de 5 habían sido derribadas por Isao. Su oportunidad de demostrar que era capaz de manejar esta situación se perdió, y solo podía mirar esta escena aturdido. Todos también estaban en una situación similar mientras veían sus hazañas aturdidas. En ese momento, todos tenían que estar de acuerdo en que este tipo era tan fuerte. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de vídeos, XD. Mientras Takashi pensaba algo estúpido, Isao pensó en la razón por la que algunas de esas cosas se movían tan rápido, y mientras que algunas se movían lentamente, la única explicación que podía obtener era mostrar el lado cool del grupo protagonista cuando luchaban juntos. Aún así, cuando Isao llegó a una conclusión inútil, una chica del grupo de 5 le agradeció rápidamente. Tank. No seas tan ruidoso. Esas cosas se mueven según el sonido. Si eres demasiado ruidoso, nos notarán y nos apuntarán como antes.
Al escuchar su explicación, rápidamente cerraron la boca, temerosos de que esas cosas las notaran. En cuanto a dudar de Isao era su salvador, el que los había ayudado durante su crisis, entonces, ¿por qué deberían dudar de él? Además, debido a su apariencia hermosa y su acto galante, rápidamente ganó sus buenos favores, como si recogiera un helado en la tienda de conveniencia. ¿Alguno de ustedes es mordido? No. ¡No! La niña tomó la iniciativa para responderle. Isao miró a los tres tipos, que todavía estaban en estado de shock, sintiéndose impotentes mientras llevaban a la niña a manejar este problema, pero bueno, no era como si un hombre pudiera ser tan fuerte desde el principio. Eran fuertes debido a su educación, experiencia y voluntad de cambiar. Era como él, que se vio obligado a convertirse en un mal tipo y se rompió debido a su entorno. Sin embargo, para aquellos que no se habían dado cuenta de que tenían que cambiar, a Isao no le importaba ya que sus vidas eran sus responsabilidades. No eran sus padres, y no podía cuidarlos para siempre. Incluso las águilas dejan que sus bebés compitan entre sí, dejándolos matarse entre sí, para que puedan fortalecerse. Isao sabía que, en lugar de bebés, tenía que ser duro para que no se convirtieran en una carga para él. Después de que la chica respondió a la pregunta, Saeko y los demás también vinieron a Isao y escucharon Isao, quien los invitó, vamos a salir de aquí en autobús. ¿Quieres seguirnos? ¿Sí? Respondieron sin dudarlo ya que sabían que seguir a Isao era la única respuesta. Bueno. Isao asintió pero no se fue de inmediato para subir al autobús. En cambio, tuvo que explicar lo que planeaba hacer para que no causaran problemas durante este viaje. Pero antes de dejarte unirte, tengo que recordarte algo para que podamos salir a salvo y conocer nuestro destino. Si no estás bien con eso, entonces no te obligaré a unirte. Primero, tuvo que explicarles lo que sabía sobre esas cosas y lo que tenían que tener en cuenta para que pudieran tener cuidado. Nadie dijo nada, y escucharon su explicación cuidadosamente, temerosos de perderse su explicación. ¿No nos notarán si nos quedamos callados? Sí. Isao asintió. Todos. Entonces, ¿deberíamos irnos ahora? De todos modos, con la explicación de Isao, sentían que podían ir a cualquier parte. Aún así, debido a lo emocionados por su nuevo conocimiento, se olvidaron de una cosa. Antes de irnos, te daré otra explicación sobre nuestro destino. Una vez más, si no puedes aceptarlo, no tienes que unirte a nosotros. ¿Eh? Ignorando sus reacciones, Isao dio otra explicación ya que no quería que hicieran ruido cuando estuvieran en el viaje más tarde. Francamente, si era antes, no se molestaría en explicar, pero como se había convertido en una buena persona, había decidido decirles de antemano lo que su grupo planeaba hacer, considerando que quería evitar un conflicto. Sin embargo, tenía que decir que ser un buen tipo era algo problemático, pero entonces ¿por qué debería convertirse en uno? ¿Fue porque estaba interesado en las dos chicas dentro de este grupo de 5? Ese no fue el caso ya que las mujeres de su grupo eran mucho mejores. Aún así, como había decidido convertirse en una buena persona, se apegaría a este principio a pesar de que era bastante problemático. La casa de Takagi-san. El grupo de 5 miró a Saya, que estaba en silencio dentro del grupo. Francamente, querían conocer a su familia, pero también sabían que carecían de la confianza para salir solos sin la ayuda de Isao. ¿Por qué vamos a su casa? Entre todos sus destinos, ¿por qué tuvieron que ir a la casa de Saya? Sus padres son políticos, y su familia es rica. Su familia también tiene un grupo de guardaespaldas y armas para proteger a todos. Su casa también es enorme, como una fortaleza que puede protegernos de esas cosas. Si bien sé que todos ustedes están preocupados por su familia, creo que calmarse por un día para entender todo antes es mucho mejor que ir a nuestra familia en nuestro estado inestable actual. Si bien Saya se quedó sin palabras porque la explicación de Isao sobre su casa era exagerada, no dijo nada porque también sabía que unir los pensamientos de todos era necesario para mantenerse con vida en esta situación. Estamos de acuerdo. Al escuchar la explicación de Isao, la discutieron por un tiempo antes de estar de acuerdo. Naturalmente, los que tomaron la decisión fueron las chicas, ya que los chicos eran más bien sumisos. Está bien, entonces, pero como te has unido a nosotros, espero que todos puedan escucharme para que todos podamos salir de este lugar. Sí. Le respondieron en silencio. Si bien Isao podría ser el más joven entre ellos, fue fácil aceptarlo como líder, considerando lo diferente que era.
Los otros estaban todos en pánico y mostraron expresiones patéticas durante este tipo de situación, sin embargo, él estaba allí, de pie relajado mientras hablaba con calma, explicándoles todo y calmando sus emociones tensas. Además, como alguien que tuvo la experiencia de ser un líder entre un grupo de malos, tenía este aura que hacía que la gente siguiera sus órdenes inconscientemente. Por último, debido a su capacidad, la confianza y el aura que emitió se habían vuelto mucho más especiales. Era como, él era un ser diferente al resto de ellos. Francamente, como maestra, ya sea Kyoko o Shizuka se sintieron un poco avergonzados ya que dejaron todo a Isao, pero ¿qué podían hacer? Él era confiable, después de todo. Sin embargo, antes de comenzar su movimiento, Isao miró a un tipo con un palo largo y dijo, tú, ese. Ah, yo me... El niño se sorprendió cuando Isao lo señaló. Sí, tú. Cuando bajes, trata de tener cuidado. Apunta tu palo hacia arriba en lugar de hacia los lados para que el palo no golpee la barandilla de metal. El niño estuvo de acuerdo, pero algunos no estaban en la misma opinión que Isao. Eres demasiado, dijo Takashi con el ceño fruncido, pensando que Isao era demasiado cuidadoso. Isao miró a Takashi con el ceño fruncido, dándose cuenta de que este tipo tenía un pensamiento negativo hacia él. Aún así, no dijo nada y solo miró a Takashi en silencio. Sin embargo, debido a su mirada silenciosa hacia Takashi, todos de repente se pusieron nerviosos. Incluso Takashi de alguna manera sintió que sus piernas estaban débiles y retrocedió ligeramente debido a la presión emitida por Isao. La idea de que Isao rompiera todas esas cosas sin ayuda con su bastón apareció en sus mentes, y sabían que si luchaban, Takashi sería tan bueno como morir. Lo siento por él, Inuma-kun. Podría estar un poco demasiado tenso. Rei se paró rápidamente frente a Takashi, evitó que algo grande sucediera y maldijo a Takashi por causar muchos problemas dentro de su mente. Isao miró a Rei, que lo estaba mirando nerviosamente, pero su rostro todavía mostraba una suave sonrisa hacia él. Respiró hondo y dijo con calma, solo quiero que todos salgan vivos, y es mejor tener cuidado que lamentar, pero si piensan de manera diferente y quieren que enfrentemos esas cosas ustedes mismos, entonces sigan adelante. No te detendré. Isao no se movió y se quedó en silencio, bostezando y sintiéndose aburrido. Sin embargo, a partir de este punto, fue fácil decir que Isao ya no quería guiarlos. Takashi de repente sintió la mirada de todos en él, y sintió una presión silenciosa sobre él. Peor aún, su amigo de la infancia, con quien había prometido casarse durante su infancia, también dijo, Takashi, debes disculparte con él. Snap. Debido a esto, algo se rompió dentro de Takashi. Incluso si no estás allí, puedo salir de aquí. Takashi luego tomó la delantera y dejó el grupo directamente. Takashi. Sin embargo, cuando Takashi se fue, ocurrió un accidente. El bate de béisbol en su mano golpeó la barandilla de metal, haciendo que un sonido de ding resonara en toda la escuela. Ding. En ese momento, sabían que todos estaban jodidos. A medida que esas cosas se movían en función del sonido, en el momento en que este duro sonido ding resonó, atrajo toda su atención Cada una de esas cosas en el área rápidamente dirigió su atención hacia este sonido y se movió hacia Takashi, quien hizo tal sonido, y todos cerca de él. Viendo esto, el único pensamiento de Takashi era uno. ¡Corre! Gritó con todas sus fuerzas antes de mirar a todos, diciéndoles que huyeran. Sabía que se había equivocado, pero aún así, no quería que todos murieran por su error. Todos inconscientemente querían huir, especialmente cuando se dieron cuenta del peligro que estaba a punto de llegar en su dirección. Sin embargo, Saya, quien escuchó el grito de Takashi, quería maldecirlo y golpeó una silla en la cabeza de Takashi debido a lo estúpido que era este tipo. El accidente donde su murciélago de metal golpeó la barandilla de metal a un lado, este tipo incluso gritó tan fuerte así. ¿Qué demonios estaba pensando este tipo? Quería que todos murieran en este lugar. Aún así, Isao miró a Takashi en silencio y se sorprendió por el poder del protagonista para causar problemas. En un solo momento, este tipo causó un evento en el que todos podrían morir. Este tipo era tan increíble, pensó. Sin embargo, debido a la capacidad de Takashi para perder el tiempo, Isao de alguna manera no se sintió sorprendido si este tipo estaba siendo cornudo tantas veces en la historia. Inuma. Saya miró rápidamente a Isao, con la esperanza de que pudiera hacer algo para arreglar todo, especialmente cuando muchas de esas cosas estaban a punto de pulular en su dirección.
Todos eran iguales, y sabían que solo podían poner toda su esperanza en este joven. Si bien querían correr como Takashi había dicho antes, cuando vieron el número de esas cosas a punto de rodearlos, sintieron que sus piernas se debilitaban. Tranquilo. No hagas un solo sonido. Solo quédate donde estás. Cuando su voz cayó, Isao hizo un gesto de puño apretado, diciéndoles que cerraran la boca. Subconscientemente, cerraron la boca e incluso trataron de bajar la voz al dejar de respirar. Mientras tanto, Takashi pensó que todos huirían, pero inesperadamente, no siguieron sus palabras. Simplemente se quedaron en su lugar sin ninguna intención de huir. Estaba estupefacto por sus reacciones y quería decir algo, pero cuando estaba a punto de estar rodeado, rápidamente se escapó ya que no quería morir. Takashi, Rei miró a Takashi con una mirada indefensa y decepcionada. En ese momento, no había duda de que todos estaban enojados, especialmente hacia Takashi, que se escapó, dejándolos a todos en peligro. Sin embargo, no dijeron nada, o más bien, no se atrevieron. Había tantos de ellos, y no querían que fueran invadidos por esas cosas. Mientras se sentían nerviosos, inconscientemente miraron en dirección a Isao y lo vieron arrojando algo hacia los zapatos del casillero, que estaban más lejos de su ubicación. ¡Bang! La piedra que arrojó se hundió profundamente en los zapatos de casillero de metal, haciendo un ruido fuerte que atrajo esas cosas. Camina con cuidado y de manera constante. No tienes que tener prisa. Solo sigue mi ejemplo y igual a mi ritmo. Todo estará bien. Créeme. Como Isao dijo esas palabras, comenzó a bajar de las escaleras hacia la salida. Todos estaban aturdidos antes de seguirlo en silencio, siguiendo sus pasos cuidadosamente para que no les ocurrieran accidentes. Bajo el liderazgo de Isao, a pesar de que había muchas de esas cosas en su entorno, pudieron salir con seguridad. Francamente, sus estados de ánimo no podían describirse con palabras. Al mismo tiempo, se sentían como los seguidores de Moisés, que caminaban sobre el dividido mar rojo. Cuidado y constante. Todos ellos siguieron sus pasos, y pudieron salir con seguridad, lo que los hizo suspirar aliviados, pero debido a este accidente, sus miradas hacia él se volvieron muy diferentes. Sus miradas estaban llenas de luz y confianza, sintiendo que mientras lo siguieran, todo estaría bien. Maldita sea. Aléjate. No te acerques a mí. Sin embargo, cuando pudieron salir, vieron a Takashi, que estaba rodeado de esas cosas. A pesar de que Takashi había podido huir anteriormente, una vez más estaba rodeado de esas cosas. Estaba claramente en pánico mientras agitaba su bate de béisbol, tratando de alejar esas cosas de él. Mientras que el grupo de 5, que había conocido recientemente a Takashi, se sintió complacido cuando vieron que el que les había causado problemas estaba en tal crisis, los otros se sintieron bastante complejos. Sin embargo, como amigo de la infancia de Takashi, ¿cómo podría Rei dejarlo morir? Inuma-kun, por favor salva a Takashi. Por favor. Haré cualquier cosa por ti. Por favor, sálvalo. A pesar de que Rei sabía lo irrazonable que era su petición, no podía simplemente mirar y no hacer nada cuando Takashi estaba a punto de morir. Aunque Rei sabía que Takashi les había causado problemas e incluso provocó a Isao, todavía esperaba que Isao salvara a Takashi. Por eso, ella podía hacer cualquier cosa. Entonces, cuando ella pidió esta solicitud, se inclinó hacia adelante, incluso presionando sus amplios senos en su brazo, para que pudiera sentir la suavidad de su cuerpo, mientras lo miraba con una mirada lamentable y ojos húmedos. Los labios de Isao se contrajeron, preguntándose si Rei pensaba en él como una persona tan lujuriosa. No soy lo suficientemente pequeño como para dejar que alguien muera por esto. Isao alejó a Rei ligeramente, sorprendiéndola con su reacción cortés y avergonzada de sus pensamientos impuros. Lo salvaré. Luego miró a Saya y dijo, Takagi-senpai, toma la iniciativa. Ten cuidado, dijo Saya con una mirada indefensa. Isao solo sonrió antes de moverse hacia Takashi, que estaba rodeado. Al mismo tiempo, se preguntó si su existencia se había convertido en la armadura de la trama de Takashi. Después de todo, el protagonista era así. Cuando estaban a punto de morir, algo o alguien vendría a salvarlos, sacándolos del peligro. En este mundo, Takashi es el protagonista, así que mientras el resto podría morir, él es el único que se quedará con vida. Además, de acuerdo con la trama estándar, como un buen tipo, Isao de alguna manera podría imaginar que moriría por ser mordido por esas cosas.
Para entonces, su muerte haría que el personaje de Takashi creciera como persona, convirtiéndolo realmente en el protagonista que todos esperaban. Cuando Isao pensó en esto, sintió que era complejo de alguna manera. Sin embargo, si había algo que el mundo podría confundir, era imposible para él morir. O más bien, no podía morir debido a esas cosas, ya que sabía que en caso de que fuera mordido por esas cosas, creía que podía mantenerse con vida. Al mismo tiempo, también le hizo pensar que debería conseguir un animal con un cuerpo duradero para que esas cosas no pudieran morderlo. Obtengamos un animal que también pueda regenerarse. Como una salamandra o axolotl. Sin embargo, mientras pensaba en su plan futuro, todos lo vieron cargar valientemente hacia Takashi para salvar a este bastardo ingrato. No les importaba Takashi, pero viendo el acto de Isao, todos se sentían nerviosos, esperando que Isao saliera vivo. Saya también se sentía nerviosa, pero sabía que tenía la tarea de una tarea importante. Vamos. Caminemos. Coincide con mis pasos. Cuidado y constante. Mientras estaba nerviosa, sabía que tenía que hacer esto ya que era un genio. Entre todos ellos, ella era la única que podía guiarlos. Maldita sea, vuelve con vida, Inuma. Mientras gritaba interiormente, Saya deseaba regresar ya que tenía que decir que la presión de liderar a todos era demasiado insoportable. ¿Era esto algo que siempre tuvo que soportar? En ese momento, sus pensamientos hacia él cambiaron, y sus únicos pensamientos eran sobre él, con la esperanza de que pudiera regresar a ellos lo antes posible. Isao es una buena persona, ¿de acuerdo? Este protagonista es diferente de mi otro protagonista, y no lo haré apuntar al protagonista de la historia original, así que por favor deshazte de todas las presunciones negativas sobre Isao. Isao está tratando de convertirse en una buena persona, por lo que incluso si el protagonista de la historia original y muchas de las personas que conoce son odiosas, está dispuesto a darles una oportunidad y salvarlos. En esta historia, será el tipo más amable, gentil y más Yasashi de la historia. Por cierto, perdón por llegar tarde. Mientras Takashi rompió esas cosas una por una, sus números eran todavía muchos, y pronto, incluso podría morir y ser mordido. Sin embargo, Isao, quien observó a Takashi desde la distancia cuando Takashi rompió esas cosas para salvar a este protagonista, pensó que el tratamiento de esas cosas hacia el protagonista y el personaje menor era muy diferente. Hacia los personajes menores, esas cosas se moverían tan rápido que los morderían sin dudarlo. Sin embargo, hacia el protagonista, esas cosas se moverían lentamente, como el zombi chino, que solo podía moverse saltando, dándole al protagonista la oportunidad de luchar, mostrando su lado fresco luchando ferozmente contra ellos. Sin embargo, en lugar de ser genial, lo que Isao vio fue solo un tipo patético. Incluso Hirano, el tipo gordito, era mucho mejor que este tipo de alguna manera. Aunque todo este problema fue causado por él, Isao se sintió impotente, pero aún así, no cambió el hecho de que iba a salvar a este tipo. Sí, este tipo podría ser molesto, pero no significaba que no entendiera la hostilidad de Takashi, especialmente cuando Rei, el amigo de la infancia de Takashi, mostró tanta buena voluntad hacia él. Los celos eran así. Si Isao era como Hirano, que era gordito y un otaku, incluso si Rei le mostró buena voluntad, Takashi podría no decir nada e incluso dejar que estén cerca el uno del otro. Sin embargo, era un hombre tan encantador y capaz. Era natural que Takashi se sintiera amenazado, pensando que Rei se movería hacia él. Sin embargo, Isao sintió que Takashi estaba pensando demasiado ya que solo había encontrado a Rei durante unas horas. ¿Creía este tipo que era un sucubo que podía seducir a cualquier mujer en tan poco tiempo? Isao sacudió la cabeza y claramente olvidó que acababa de acostarse con Kyoko, que era solo su maestra, esta mañana temprano. Takashi también notó a Isao, quien vino a salvarlo. Mientras se sentía en conflicto en lo profundo de su corazón, también se sentía aliviado y culpable. En este momento, se dio cuenta de qué tipo de fracaso era, y si podía salir de este lugar, se disculparía profusamente con él. Sin embargo, probablemente porque fue un evento relacionado con el protagonista, el número de esas cosas aumentó aún más, haciéndolos caer más profundamente en una situación indefensa. Aún así, en ese momento, una de esas cosas vino de detrás de Isao y estaba a punto de morderlo. ¡Cuidado! Takashi gritó en pánico. Sin embargo, Isao se quedó sin palabras cuando vio que esas cosas se habían alejado de Takashi y que la mayoría de ellas se habían movido hacia él. Aún así, no tenía miedo porque no creía que perdería. Su capacidad física aumentó aún más a medida que ganaba el ADN del perro Tosa.
Además, a pesar de que Takashi era el protagonista, Takashi no era el único que era especial. Sin embargo, cuando Isao estaba en peligro y estaba a punto de ser mordido, alguien de repente rompió la cabeza de una de esas cosas y lo salvó. Déjame ayudarte. Isao se volvió y vio a Saeko, quien vino a ayudar mientras rompía esas cosas con su espada de madera. Mirándola a los ojos, quien mostró tanta preocupación hacia él, se preguntó por qué tenía tanta buena voluntad hacia él. Sin embargo, no importaba ya que podía pensar en este asunto más tarde. Se rió y preguntó, por cierto, ¿puedes cocinar, senpai? Saeko, que luchó junto con él, quedó atónito por esta pregunta. ¿Por qué hiciste esa pregunta? Pero, por supuesto, puedo. Cuando vio que Isao estaba en peligro, no pudo evitar mover su cuerpo para ayudarlo, pero ¿por qué este tipo le preguntó si podía cocinar o no? Recibiré la carne más tarde. Comamos sukiyaki para celebrar el hecho de que podemos salir vivos aquí. ... Saeko se quedó sin palabras, pero también se rió, haciéndola sentir a gusto a pesar de que estaban en tal crisis. Cocinaré para ti lo que quieras, ya sea ahora o en el futuro. Isao solo se rió y siguió rompiendo la cabeza de esas cosas como si estuviera jugando un juego de guacamole en la sala de juegos. Sin embargo, ¿por qué se sentía que esta chica estaba tratando de proponerle matrimonio? Aún así, no iba a rechazar su propuesta ya que lo hizo mejor que no, ¿verdad? Sin embargo, con el trabajo de los dos, esas cosas no eran sus oponentes. Disfruta. Diciendo esas palabras a Takashi, Isao los llevó a ir al autobús. TH Tanks. Takashi quería llorar en ese momento, pero Isao no dijo mucho. Agitó su mano mientras rompía esas cosas. Aún así, la escena conmovedora donde Isao se había sacrificado para salvar a Takashi no existía. Lo que existiría era la escena en la que Rei pagaría lo que Isao hizo para salvar a Takashi, pero eso fue en el futuro y probablemente no se vería hasta más tarde. Sin embargo, los tres llegaron rápidamente al autobús donde todos esperaban. Disfruta. Date prisa. Cuando todos vieron a los tres, estaban llenos de sonrisas, sintiéndose felices de que Isao y Saeko pudieran regresar. En cuanto a Takashi, ni siquiera lo miraron. Gracias. Rei rápidamente agradeció a Isao cuando llegó en el autobús. No necesitas agradecerme, pero habla con tu amigo para que no vuelva a causar problemas. Dejando esas palabras, Isao fue al asiento del conductor donde Shizuka estaba allí. Rei, Takashi miró a Rei con una mirada complicada. Rei dejó escapar un suspiro indefenso y dijo, ten cuidado la próxima vez. Quería enojarse, pero al final, no pudo, ya que estaba demasiado indefensa para esta amiga de la infancia suya. El cambio en la relación entre Takashi y Rei no tuvo nada que ver con él, ya que lo que Isao quería hacer era conseguir un lugar para descansar. Aún así, cuando llegó a Shizuka, notó que parecía estar en pánico. ¿Qué pasa, sensei? Este auto es diferente al mío. Shizuka miró a Isao mientras lloraba. No sé si puedo conducir esto bien, a diferencia de su coche, este autobús era diferente. Entonces, déjame conducirlo. ¿Eh? ¿Puedes? Shizuka estaba sorprendido. ¿Realmente puedes conducir el coche, Inuma? Saya incluso preguntó, dudando ya que esto estaba relacionado con sus vidas. He tenido la oportunidad de aprender antes. Déjame hacerlo. Ok. Shizuka asintió y le dio el asiento del conductor a Isao, pero luego preguntó inocentemente. Pero si conduces, ¿no nos detendrá la policía entonces? No tienes licencia de conducir, ¿verdad? Saya, Saeko, Kyoko y todos. La policía los detendría en este tipo de situación. En este momento, se preguntaron qué había en la cabeza de Shizuka. ¿No es mejor? Si atraemos la atención de la policía, podemos ser salvados, dijo Isao con calma. Tienes razón. Shizuka aplaudió con entusiasmo, claramente feliz cuando imaginó que un grupo de policías se acercaría rápidamente a ellos cuando notaron que un menor conducía un automóvil. Date prisa y conduce. Deja de decir algo estúpido. Saya regañó a los dos. ¿Sí? 2x. Mientras Saya estaba sin palabras, confirmó que Isao debe haber sido un delincuente en el pasado.
A pesar de que este tipo podría vestirse como un estudiante de élite e inteligente, con su mente genio, sabía que este tipo debe haber hecho muchas cosas ilegales en el pasado, pero no importaba, ya que era mucho más confiable dejar la conducción a Isao en lugar de Shizuka, que no estaba segura. Como era de esperar, Isao pudo iniciar el autobús, y parecía muy capaz mientras se sentaba en el asiento del conductor. ¿Están listos? Cuando estaban a punto de asentir ante su pregunta, escucharon un grito desde la distancia. ¡Ayuda! Espera por nosotros. No nos dejes. Vieron a un grupo de personas corriendo en su dirección en pánico mientras eran perseguidos por esas cosas. Takashi, que quería cerrar la puerta, detuvo su acción y esperó a esa gente. Sin embargo, Rei, que vio a una de las personas en ese grupo, su expresión se volvió fea. Date prisa y cierra la puerta. Déjalos alejados. ¿Qué estás diciendo, Rei? Takashi miró a Rei en duda. Solo cierra la puerta. Ese tipo no es digno de ser salvado. No nos des más problemas, Takashi. Sin embargo, frente a estas palabras, Takashi se indignó aún más con este amigo de la infancia y claramente no tenía ninguna intención de cerrar la puerta, esperando que ese grupo de personas viniera. Tú. Rei miró a Takashi en estado de shock y dijo, te arrepentirás de esto. La decepción que tuvo hacia su amiga de la infancia ya estaba en el límite, pero tampoco estaba segura de cómo decirle esto a Isao, ya que sabía que su problema con la persona que más odiaba era personal. Takashi sacudió la cabeza, y cuando esa gente entró, gritó. Jinuma. ¿Podemos ir? Isao miró a las personas que habían entrado por el espejo trasero, sacudiendo la cabeza ligeramente antes de arrancar el coche. Se movió suavemente mientras rompía muchas de esas cosas con un autobús e incluso la puerta, dejando la escuela a salvo de una manera brutal. Sin embargo, al ver todo esto, todos suspiraron aliviados porque sabían que estaban a salvo, pero no sabían que una persona miró el área frontal y sonrió. Bajo sus manos, el autobús salió de la escuela y se movió suavemente hacia la ciudad. Comentario. Sin embargo, no había duda de que Isao, que conducía el autobús, sorprendió al grupo que acababa de entrar ya que no esperaban que fuera un estudiante como ellos quien conducía el automóvil. Sin embargo, a diferencia de Hirano y Takashi, cuyo estatus en la escuela no era tan alto o incluso por debajo del estándar, el estatus y la reputación de Isao eran tan altos, especialmente entre las chicas, ya que todas lo conocían. En cuanto a los chicos, mientras que algunos pueden sentirse celosos de él cuando lo enfrentan directamente, solo pueden sucumbir. Era como un herbívoro solo podía inclinarse cuando se enfrentaba a un carnívoro. Era su instinto reaccionar de esa manera, especialmente cuando lo veían conducir. Si dijeran algo descuidadamente, ¿no le molestarían más tarde? Si algo sucediera, ¿no sería su culpa? En este país, los estudiantes de secundaria eran así. Si bien pensaban que eran los mejores, enfrentar a un adulto o a alguien que sentían que tenía una posición más alta que ellos les hacía inclinar la cabeza. Sin embargo, había una persona que parecía ser ajena a todo esto. Gracias por salvarnos. Usar una bonita sonrisa le daría a cualquiera una buena impresión, pero cuando muchos lo vieron, se sintieron disgustados de alguna manera. Si se tratara de una situación normal, es posible que no digan nada, pero en esta situación en la que podrían convertirse en ellos en cualquier momento, ¿cómo podría mostrar una sonrisa así? Además, podían decir que esta sonrisa era tan falsa. A diferencia de los demás, este hombre llevaba un traje y gafas, diciéndole claramente a todos que su identidad era un maestro y alguien a quien debían admirar. ¿Eres el líder, Busujima-san? Mientras el hombre dudaba, se acercó a Saeko, quien limpió su espada de madera. No soy yo. Saeko miró inconscientemente a Isao, que conducía. Viendo la expresión de Saeko, el hombre entendió, pero tuvo que decir que esta situación era un poco problemática, considerando el encanto de Isao. Sin embargo, como adulto, confiaba en que podía manejar todo esto. ¿Eres el líder Jinuma-kun? ¿Quién eres? Isao preguntó con duda mientras conducía, mirando al hombre desde el espejo trasero. El hombre. Rei, Hirano y algunos gruñeron e incluso se rieron después de escuchar la respuesta de Isao. Solo Takashi miró esta escena en confusión. Jinuma-kun, él es Koichi Shido. Él es un maestro de 3A, dijo Kyoko impotente, pero no parecía gustarle este maestro ya que su expresión era un poco fría cuando miró a Shido. Sin embargo, era normal que Isao no conociera a Shido, considerando que todavía estaba en primer grado. A diferencia de Shido, que conocía a Isao porque Isao era el mejor estudiante y también el representante del primer grado.
Además, su hermosa cara era simplemente memorable. Oh. Esta fue la respuesta de Isao. Los labios de Shido se contrajeron, pero aún mantenía su sonrisa falsa, pero cuando uno miraba de cerca, uno se daba cuenta de lo fríos que eran sus ojos. ¿Eres el líder de este grupo, Iinuma-kun? Isao pensó por un tiempo y se sintió demasiado perezoso para discutir. Sí. Cuando todos escucharon su respuesta, nadie estuvo en desacuerdo ya que Isao fue quien los dirigió a todos. Sin embargo, Saya pudo ver que este tipo era demasiado perezoso para discutir, lo que la dejó sin palabras. Ya veo, Shido suspiró y dijo, debe ser un trabajo duro para el primer grado para que lleves a todos así. Sus palabras estaban llenas de empatía hacia la situación de Isao. Sin embargo, Isao no dijo nada y simplemente continuó conduciendo. ¿Cómo manejas a alguien que quiere discutir contigo? Solo quédate en silencio. Isao no tenía intención de hablar con Shido, considerando que centró toda su atención en la conducción, especialmente cuando el autobús estaba en transmisión manual. Sin embargo, no necesitas preocuparte. Estoy aquí. Resolveré los problemas de todos. Me aseguraré de que todos estén a salvo. Las palabras de Shido eran como las de un político que intentó engañar a la gente para que votara por él. Sin embargo, a excepción de aquellos que siguieron a Shido desde el principio, el resto se quedó en silencio y solo miró a Shido en silencio. Incluso el grupo de 5 que se unió a Isao más tarde no dijo nada y miró esta escena en silencio. Mientras que algunos hombres en este grupo estaban de alguna manera influenciados por las palabras de Shido, las chicas estaban todas en Isao ya que Isao mostró el poder y la capacidad de liderar a todos ellos. Mientras tanto, no conocían a Shido, y parecía que este tipo dijo tonterías. Isao, aburrido, miró a Shido y preguntó, ¿quieres convertirte en un líder? Creo que alguien necesita ocuparse de esta situación, y creo que yo soy el que es más adecuado para manejar esto, por lo que no tiene que preocuparse y dejar todo para mí. Iinuma-kun, dijo Shido con una sonrisa como si estuviera haciendo una caridad. ¿Es así? ¿Por qué lo crees, sensei? ¿Tienes una habilidad especial para curar a los mórdidos por esas cosas? ¿Puedes derrotarlos a todos con tu habilidad física? ¿O puedes teletransportarnos a todos a un lugar seguro? Si es así, entonces te seguiré. Todos. Los labios de Shido se retorcieron. Si pudiera hacer todo eso, ¿por qué se quedaría con todos ellos? Simplemente los dejaría a todos. Sin embargo, incluso si Isao hizo algunas preguntas sin sentido, Shido todavía le respondió pacientemente, no puedo hacerlo. Soy solo un humano normal después de todo, pero puedo resolver todos los problemas en este grupo. Los principales problemas de nuestro grupo son la preocupación por nuestra familia, la búsqueda de un lugar seguro, comida, alojamiento, seguridad de todas esas cosas, y muchas otras cosas, así que sensei, ¿puedes proporcionarnos todo eso? Isao preguntó con calma. Todos. Shido estrechó los ojos y preguntó, Iinuma-kun, ¿me estás burlando? No lo soy, pero solo estoy preguntando ¿qué puedes hacer por nosotros? Esa es una buena pregunta. Shido asintió. Lo que puedo hacer es simple pero necesario. Administrar a todos. Puedo resolver todos los problemas dentro de nuestro grupo. Entonces, ¿puede encontrar a nuestra familia un lugar seguro, comida, alojamiento, seguridad de todas esas cosas, una cura para ser mordido y muchos otros? Isao hizo la misma pregunta una vez más. Shido frunció el ceño ante las preguntas de Isao, luego preguntó fríamente. ¿No quieres que me convierta en el líder, Iinuma-kun? ¿Tienes miedo de que te quiten tu posición? No lo soy. Puedes tomar la posición de líder si quieres, pero es lo mejor para todos nosotros. ¿Eres el mejor líder? Si dices que eres un maestro, entonces hay 2 maestros más con nosotros. ¿Está seguro de que sus calificaciones son mejores que las de los 2? Más bien, me gustaría preguntarle qué puede proporcionarnos a todos. Si es solo administración, entonces Ayashi Sensei es la mejor ya que tiene experiencia en la administración del club. ¿O estás diciendo que eres mejor para cuidar el dolor que Marikawa Sensei, quien es la enfermera de la escuela? Francamente, Isao sintió que hablar de todo esto era una pérdida de tiempo. Sin embargo, como había decidido convertirse en una buena persona, sabía que tenía que hacer un esfuerzo. Si acabara de darse por vencido y echara a Shido del autobús, ¿cómo habría sido diferente de antes?
Entonces, incluso si Shido era molesto e Isao quería golpear a este tipo por hablar mucho, todavía quería insistir en convertirse en una buena persona, ya que era una decisión que había tomado cuando sabía que este mundo se había vuelto así. ¿O quieres convertirte en un líder solo porque quieres usarnos a todos para proteger tu seguridad? ¿Cómo podrías malinterpretarme así, Inuma-kun? No soy alguien así. Solo estoy pensando en todos. Shido sintió un sudor frío cuando dijo esas palabras. Y solo pregunto, ¿qué tipo de habilidades o beneficios puede proporcionarnos si se ha convertido en nuestro líder? Nuestra situación es así. Un error nos llevará al peligro. ¿Puedes jurarnos a todos que nos salvarás del peligro? ¿Ser la primera persona en enfrentar el peligro? ¿O eres como esos políticos que hablan tonterías y hacen una promesa vacía? ¿Y qué tipo de ventaja tenía Shido sobre los demás? ¿Qué tipo de beneficios podría dar Shido a los demás? Entonces, déjame hacerte una pregunta simple. Isao ni siquiera miró a Shido mientras continuaba conduciendo. En este momento, estoy conduciendo un autobús a pesar de que solo soy un estudiante. Me obligo a hacer esto para garantizar la seguridad de todos. En este momento, las vidas están sobre mis hombros, pero ¿alguna vez se han cuestionado el peligro que proviene de cómo se obligan a hablar conmigo? Has puesto la vida de todos en peligro ya que me estás distrayendo con este pequeño problema. ¿O estás diciendo que la vida de todos no es tan importante como determinar la posición del líder? ¿Estás diciendo que nuestras vidas no son nada para ti, Sensei? Cuando se hicieron esas preguntas, los ojos de todos estaban puestos en Shido. Shido sintió que esta situación era complicada y sabía que no podía forzar su camino de nuevo. Hizo clic en su lengua en secreto, luego se disculpó cuando se sintió humillado. Lo siento. Nunca pensé que mis acciones causarían tales problemas, pero yo estaba pensando para todos. Entonces, para todos, siéntate en silencio en la parte posterior. Antes de que quieras decir algo, te digo esto para todos. ¿Es por nuestra seguridad, o eres alguien que puede ignorar nuestra seguridad al obligarse a convertirse en un líder, Sensei? ¿Podría Shido decir más palabras? Shido no pudo, así que regresó a regañadientes, pero no se rindió y solo pudo mirar a Isao con frialdad. Rei notó esta mirada y se acercó a Isao, que conducía. Luego, dijo con preocupación, él va a causar problemas. Sin embargo, no había duda de que estaba contenta con el enfoque de Isao. Lo sé. Isao asintió, luego miró a Saya, quien se sentó cerca de él mientras necesitaba guiarlo a su casa. Aunque podía resolver este problema por sí mismo, por si acaso, necesitaba un seguro. Takagi-senpai, ayúdame más tarde. No era como si no pudiera preguntar a los demás, pero no había duda de que Saya era la más confiable ya que esta chica era una genio. Tú también, Hirano-senpai. No se olvidó de agregar para que este tipo gordito no lo traicionara debido a los celos. Yo también. Hirano estaba estupefacto. Saya suspiró impotente mientras se frotaba la cara con frustración. ¿Todos pueden sentarse apretados y tener un viaje pacífico? Desafortunadamente, no pudieron, y también recordaron el último mensaje de Isao, que les dijeron. Su peor enemigo no era ellos, sino un humano. Tíralos a todos ya. Bueno, es fácil hacerlo, pero si lo hace, entonces no es una buena persona, ¿verdad? Ser una buena persona significa que está esforzándose por resolver un problema de una manera socialmente aceptada por las normas sociales, incluso si las normas sociales o la moral ya no importan en este tipo de mundo. Aún así, ser un humano respetable y no una bestia es algo que tiene que hacer un esfuerzo por hacer. Sin embargo, si alguien no es razonable, entonces uno también tiene que volverse irrazonable para resolver el problema, ya que ser razonable no es una manera cuando uno maneja una bestia. Una bestia solo puede ser domesticada por la fuerza ya que una bestia no escuchará tu razón, ¿verdad? Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no se olviden de apoyar al canal dándole like y suscribiéndose, también pueden apoyarme en mi Patreon, el link está en la descripción del video, si lo hacen sus nombres aparecerán al final del video jeje, sayonara.